llegar a ser ministros del Evangelio. Y esta porción resume prácticamente esa acción de gracias del apóstol Pablo, de cómo Dios lo había llamado al ministerio. Pero ¿por qué debemos de dar nosotros también gracias de estar en el ministerio, al igual que Pablo? Porque Cristo lo capacitó en primer lugar para el ministerio. Miren lo que dice en el versículo 12 en el inicio: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él mismo estaba reconociendo algo, que en ningún momento lo que él era o lo que él hacía era por sí mismo, sino que era por causa del Señor. El término fortaleció en Dunamo significa a aquel, doy gracias a aquel que me empoderó. Él mismo reconoce en otra de sus epístolas que nuestra competencia no es nuestra, sino que viene de lo alto. También Cristo mismo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. En ningún momento, cuando se dan sanidades, cuando se dan expulsiones demoníacas o se predica en el poder del Espíritu Santo y la gente pasa llorando al altar, es por la pericia del predicador, es porque tenga elocuencia o porque tenga un carisma personal. Nada sucedería si no fuera por el respaldo de Dios. Cuando hay alguien genuino que dobla sus rodillas, que está agradecido con el Señor y que reconoce la salvación tan grande que tiene, entonces anhela la salvación de otro, la libertad de otro, la paz en otros. Y Dios comienza a utilizar solamente a corazones compasivos. Aquellos que antes teníamos corazón de piedra, como su servidor que era un ateo, Dios viene y arranca el corazón de piedra, hace una operación en el espíritu, arrancando el corazón de piedra, poniendo uno de carne, su espíritu dentro de nosotros, su gracia y su palabra en medio de nosotros. Debemos de dar gracias a Dios quien nos empoderó. Si algo sucede por Él, pero es a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo habría de soñar su servidor y poner manos por enfermos para que estos sean sanados? Y Dios me ha permitido en estos 34 años ver resurrecciones de muertos, tumores del tamaño de toronja desaparecer en segundos, ver familias restauradas y drogadictos viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Eso solamente es posible por medio de aquel a quien le pertenece la gloria, el poder, la honra y la alabanza, al que nos empoderó, a Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Por eso debemos de dar acción de gracia. Qué tremendo es cuando un ministro llega a creerse que por él pasan las cosas. Pero la palabra dice que de él, por él y para él han sido hechas todas las cosas. Por tanto, al único y soberano Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Ay de nosotros si tomásemos una pizca de esa gloria, porque toda la gloria le pertenece a nuestro Dios, al que nos empoderó. Él nos capacitó para esta misión, por eso debemos de dar gracias. En segundo lugar, ¿por qué debemos de dar gracias a los ministros? Porque nos puso en el ministerio a pesar de nuestro pasado, sin importar. Dice ahí el versículo 12 y 13: porque me tuvo por fiel, aleluya, poniéndome en el ministerio, antes habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Bendito sea su nombre. Él nos puso en el ministerio a muchos, a pesar de nuestro pasado. Algunos han tenido el privilegio de nacer, como me dijeron por ahí, debajo de las bancas de la iglesia. Y qué hermoso es cuando esa generación puede nacer, pero atención, asegúrese de algo, querido padre de familia: Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Que su hijo haya nacido en el Evangelio no implica que sea salvo. Tiene que arrepentirse y entregarse al Señor Jesucristo, y usted tiene que preocuparse por la salvación de sus hijos. No es posible que usted esté arrodillado y sus hijos estén jugando con el teléfono en medio de la congregación, y que vienen con el teléfono. No, mira, la Biblia tengo. Son bien listos, le cambian la pantalla bien rápido. Oblíguenlos a que traigan Biblia de papel, porque así nos aseguramos que estén leyendo Biblia. Amén. Son bien vivos, saben más tecnología que nosotros, así que tengan cuidado de eso. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Pero indistintamente hayamos nacido en el Evangelio o no, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no se trata de cuán pecador alguien haya sido o cuán perdido. Lo que importa es si valoras la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por ti, porque igual la misma sangre derramó por todos.
aquellos que necesitamos perdón de los pecados. Pero Pablo tenía muchísima razón. Él mismo dice en su epístola: mirad vuestra vocación, que muchos de vosotros no sois sabios según la carne, ni poderosos según la carne, sino que lo vil y lo menospreciado escogió Dios de este mundo para avergonzar a los sabios, para los entendidos. Dios no ha tomado lo mejor, porque si no sería entonces por nuestras dignidades. El Señor me escogió porque yo soy linda persona, me escogió porque yo soy muy sabio, Dios me escogió. No, Dios no escogió a nadie por eso. A pesar de nosotros y por su infinito amor, Él nos escogió para este ministerio, a pesar de nuestro pasado. Él me tuvo como por fiel. Ese me tuvo significa me tomó en cuenta, no me dejó por fuera. Eso es lo que está indicando en la voz original griega. Y por fiel, como digno de confianza, como alguien en el cual el Señor podía confiar. Mi abuelita por parte de mamá decía algo: Fernandito, al ladrón hay que darle las llaves. Y yo no entendí ese dicho, era popular. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te convence de tu pecado por medio del Espíritu Santo, y a pesar de que estás convencido de que eres pecador, te rindes y dices: aquí estoy, Señor. Viene el Señor y te deposita una enorme confianza. Te da las llaves de todo. Las deposita en tus manos, como si nosotros nunca lo hubiéramos ofendido, como si nosotros nunca hubiéramos andado en tinieblas, como si nunca hubiésemos pecado. Y en esto consiste el nuevo pacto, que nos habría de tratar tan gentilmente como si nunca lo hubiéramos ofendido. Y viene y nos da un cargo de confianza, y al ladrón le da las llaves. A pesar de nuestro pasado, Él ha depositado un cargo tan digno de confianza, como si nosotros fuésemos fieles, y no nos desechó, poniéndonos en el ministerio, declara ahí la palabra de Dios, antes habiendo sido. No, Él cuando dice poniendo, significa constituyéndonos. Quien nos constituye es el Señor del ministerio, no la gente que se autoproclama. Vuelvo a repetir, la mayoría de los que estamos en el pastorado y en la predicación de la palabra no queríamos pastorear, no era nuestra meta, pero eran algunos bandoleros que dicen: voy a poner mi garage y con esto voy a comer mi frijolito. Es que esto no es para frijolitos, esto es para la ganancia de las almas. Esto es para la edificación de los santos, es para capacitarnos para la obra del ministerio, es para que ya no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, es para que alcancemos la estatura y plenitud de Cristo, para que entendamos lo que es el trabajo en la unidad del Espíritu Santo, y para que todos los miembros bien coordinados vayamos sobreedificando este edificio llamado la Iglesia del Señor, teniendo como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. Nos tuvo como por fiel, poniéndonos en este servicio ministerial, habiendo sido, y aquí está el pasado, blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo significa alguien difamador o calumniador. ¿Qué significa perseguidor? Ya lo sabemos claramente. E injuriador, alguien que insultaba y maltrataba no solamente a Dios, sino a los hijos de Dios. Esto habla de lo que él era. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, pero este fue instrumento útil de Dios finalmente, a pesar de que él consintió la muerte de Esteban, aún respirando odio contra la iglesia, teniendo carta de los principales de Jerusalén. Él iba rumbo a Damasco, y camino a Damasco la luz lo derriba y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y él mismo hizo una pregunta con una respuesta: ¿quién eres, Señor? Le llamó Kyrios, amo, dueño, rey, soberano y Señor de mi vida. Él respondió con la misma pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y él mismo respondió entonces, rindiendo su voluntad: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Ve a la calle derecha, a la casa de un Simón curtidor, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Señor le habla a un tal Ananías. No era pastor, no era diácono, no dice que era evangelista, era un tal Ananías, pero que doblaba sus rodillas, que oraba y buscaba el rostro de Dios. Y Dios se le manifiesta a este Ananías y le dice: Ananías, Ananías. Y él dice: heme aquí, ve a la calle derecha.
donde este Simón curtidor. Ahí se encuentra un hombre llamado Saulo de Tarso. Tiene 3 días que no come ni bebe nada. Está ciego, pero él ve en visión que entra un varón llamado Ananías, le impone mano, recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Temeroso le dice: Señor, ¿no es este el que tiene cartas para arrastrarnos aún hasta Jerusalén? ¿No es este el que nos puede matar? Le temblaron las piernas al pobre Ananías. Y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que vaya delante del rey, para que vaya delante de los gentiles, para que vaya delante de su pueblo y para que sepa cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Verbo que ha desaparecido ahora en muchos ministros, el verbo padecer. Cuando se es ministro del Evangelio hay padecimientos de todo tipo. Como le hablaba a un hermano, le estaba dando clase a un hermano por videoconferencia y le dije, sonriendo: hermano, me ha pasado esto, me ha pasado aquello otro y aquello y aquello. El hermano también se puso a sonreír conmigo y me dijo: hermano, es que eso solo le pasa a un creyente. A los que están a gustito con el diablo no los molesta. A los que molesta es aquellos que dan problemas en el reino de las tinieblas y que ahora están en el reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amado hermano, el verbo padecer es solo para creyentes. Él fue llamado por el Señor y constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, como lo dice la segunda epístola, ahí mismo en Timoteo, capítulo 1 y versículo 11. Yo fui constituido por el Señor. En ningún momento se autoproclamó, pero los que actualmente están, la pregunta es: ¿quién los proclamó? ¿Sabía usted que un requisito para ser apóstol es haber visto el bautismo del Señor Jesucristo por Juan el Bautista? Haberlo visto resucitado y ascendido en gloria. Yo pregunto: ¿hay alguno que hay en esta sala que haya visto eso? Entonces ninguno de nosotros es candidato, tampoco los de afuera, no se aplica. Le da gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios. Por otra parte, Pablo dice dentro de las señas de los apóstoles: yo no prediqué ni sembré el evangelio donde otros ya habían sembrado. Esto es, yo no sembré ese maíz, yo no sé por qué están cortando las mazorcas si no sembraron ellos. Eso se llama proselitismo, no evangelismo. Y nosotros los ministros genuinos creemos en el evangelismo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mi amado hermano? Gloria a Dios. En pocas palabras pecan en crecer, así que no les hagan caso. En Gálatas 1, del 15 al 16 dice Pablo mismo: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para que yo predicase el nombre de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso es saber esto, que antes que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, Él ya nos conocía. Sabía que habríamos de nacer pecadores y necesitados, y que a pesar de eso Él proveyó todos los medios para que viniésemos a esta salvación tan grande. Alaba al Señor por eso. Esto no solamente es para los ministros, esto es para todo aquel que ha venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice en tercer lugar, primeramente, ¿por qué debemos dar acción de gracia? Porque Cristo nos capacitó para el ministerio. No somos capaces por nosotros mismos. Quien capacita y empodera es el Señor. En segundo lugar, porque Él nos puso en el ministerio a pesar de nuestro oscuro pasado en algunos casos. Pero en tercer lugar, porque Él fue recibido a misericordia. Dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Recibido a misericordia, es decir, alcanzar misericordia solamente por la gracia divina, significa eso. En ningún momento es porque lo merezcamos. Esto ha sido por pura misericordia. Ha sido la compasión del Señor. Su servidor estudió en un colegio bautista, siendo ateo. Imagínense dónde me pusieron mis padres. ¿De dónde vino el ateísmo? Mi ateísmo fue sembrado desde los 5 años por mi propio abuelo materno. El hombre era judío español y ateo, inmigrante que se vino a radicar a Sonsonate, en el occidente de El Salvador. Y este hombre, debido a que yo tengo el parecido físico a él,
siendo el nieto número 53 de 54, yo era el penúltimo. Vino este narizón, dijo, este es el que se parece. Y empezó a inculcar en mí la amargura, empezó a inculcar en mí el ateísmo. Y qué tremendo es escribir en una página en blanco como la de un niño y amargarlo. Llegué a los 24 años completamente siendo enemigo del Evangelio. A los 24 años yo tenía 10 años de leer Biblia porque no quería que nadie me evangelizara. Los avergonzaba con pura filosofía, los enredaba con todo lo que mi abuelo, que era muy instruido, me había enseñado. Y yo odiaba el Evangelio. Odiaba que me hablaran de Dios, que me hablaran de Jesucristo, que era pecador. Lo odiaba. Y yo empecé a leer la Biblia para poder contrarrestar lo que me decían. Yo decía, si necesitas pelear contra tu enemigo, necesitas conocer a tu enemigo. Y estando en el colegio bautista, yo recibía la clase de Biblia. Y el maestro en Biblia, como yo le sacaba 10 en los exámenes, me llevó a un recreo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. Porque nos hablaba de vos, nos daba esa confianza. ¿Y dónde te congregas? En ninguna parte. Pero todos los cristianos debemos de congregarnos. Sí, ya sé lo que me vas a decir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuanto más que aquel día se acerca, molestando. Pues, y lo sabemos, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué? Todo cristiano, es que yo no soy cristiano. ¿Y qué sos entonces? Ateo. Pero vos me sacas 10 en los exámenes, es lo que querés que te respondan. Pero que tú no sabes, que yo no sepa, no significa que yo lo crea. Y atención con eso. Muchos saben, pero no creen. Aún en nuestras congregaciones. No basta con saber, tienes que creer para poder vivir, para que sea una realidad en tu vida. Todo es posible para el que puede creer. No basta con saber, y muchos llenan solamente de información su cabeza, pero no llenan su corazón del Espíritu Santo y no conocen personalmente a Dios. Todos deben de conocer personalmente al Señor. Yo era enemigo completo del Evangelio, pero el Señor, que es rico en misericordia, impidió el suicidio que iba a cometer yo a los 24 años. Había caído en drogas, en alcohol, en amargura, en blasfemia. El enemigo hablándome a la cabeza: son un inútil, no servís para nada, no hay infierno, quítate la vida, muerto el perro, se acabó la rabia, son la vergüenza de tu familia. Y yo no tenía miedo de quitarme la vida con la navaja. Iba a cortarme no acá, porque aquí solo se cortan los tendones, era todo, yo sabía dónde estaba la pena, a lo largo del brazo. Y no tenía temor de morir. Yo creía totalmente eso, que la vida aquí terminaba, que esto era el infierno en realidad. Pero de repente, un dulce calor me invadió. Empecé a temblar como una hoja. Yo que criticaba a los temblorosos estaba temblando. Yo que criticaba a los llorones estaba llorando. Y lo crea usted o no, me pasó. En voz audible me dijo: Fernando, ya probaste de todo, ¿por qué no me das una oportunidad? Créame que cualquier ateo se convierte, pide perdón y se entrega a Jesucristo. Caí de rodillas en ese instante, solté la navaja. Pasé un mes leyendo Nuevo Testamento una vez más, pero esta vez la letra saltaba. Pasé un mes sin comer, solamente tomaba agua, salía del cuarto a bañarme. Nadie me enseñó el ayuno, nadie me enseñó nada. Comencé a leer nuevamente el Nuevo Testamento, la letra saltaba y yo decía: cabeza de piedra. ¿Y por qué no entendía antes? Porque el hombre natural no percibe estas cosas, solamente el hombre espiritual. Ahora sí, ya empezaba a entender las Escrituras. Me entregué a Jesús un 24 de diciembre a la medianoche de 1985. 2 meses después me bautizó con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. E inmediatamente me llamaron a dar el testimonio. Algunos tenían miedo cuando iba a testificar: híjole, si este es el que nos avergonzaba en las calles cuando queríamos evangelizar. Me tenía un gran miedo. Pero ahora se dieron cuenta que ese que los aterrorizaba ahora estaba en favor del Señor. Y toda esa letra me empezaron a invitar a predicar. Y: Señor, ¿qué voy a predicar? Y el Señor hablándome: ¿y qué han leído estos 10 años? Pues, digo, y ahora esa letra empezó a cobrar vida. Y a partir de ahí, hace 34 años, predico el Evangelio del Señor Jesucristo. Me llamó para el ministerio. Recibido totalmente a misericordia.
Cuando es por ignorancia e incredulidad, Dios perdona al blasfemo. Al blasfemo que no perdona es al que, habiendo conocido la verdad, apostata de esta fe. Pero cuando es en ignorancia por incredulidad, el Señor recibe en total misericordia. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado la misericordia de nuestro Señor? Él no solo, Pablo, tenía desconocimiento, sino que él no conocía a Dios, solo conocía la letra de Dios. Pero como hombre natural él no podía percibir lo que solamente el Espíritu Santo le podía revelar. Por eso él declara en una de sus epístolas: ni mi palabra ni mi predicación fue con vanas palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con señales y demostraciones de poder, para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, aleluya. Y en esto vemos la misericordia de Dios. ¿Cuándo habría de soñar con ver resurrección de muertos? Lo he visto 2 veces. ¿Cuándo habría de soñar que en la prédica vengan y se conviertan mareos, se conviertan asesinos, se conviertan homosexuales, se conviertan? Porque por todos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo murió también por los homosexuales. Cristo murió por el asesino también. Cristo murió por el ladrón. Cristo murió por el mujeriego. Cristo murió por todo, pero no para que sigan siéndolo, sino para que sean transformados, sacados de la tiniebla a la luz, para que sean real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para eso nos ha recogido misericordia. El tiempo corre. Cuarta razón por la que debemos de estar agradecidos: porque por su gracia, porque su gracia es más sobreabundante que cualquier pecado que alguien pueda cometer. Dice el 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. En Romanos 5:20 Pablo dice: mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Pero también hace la contraparte. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? En ninguna manera. ¿Cómo podemos vivir para aquello para lo que hemos muerto? Ese es el balance. Que aunque alguien sin conocer al Señor, no importa el pecado que haya cometido, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Personas no podrán perdonarte. Tú mismo no podrás perdonarte inclusive, y estarás autoculpando. Pero el Señor muestra su misericordia para con nosotros, en que su gracia es más superabundante que cualquier pecado. No existe hombre tan bueno que por sus bondades quiera entrar al cielo. Nadie entra por sus bondades al cielo, solo se entra por Jesús. Pero no existe nadie tan malo al cual el Señor no pueda perdonar si se arrepiente de sus pecados. Y esa es la bondad de nuestro Señor. En quinto lugar, ¿por qué debemos de dar acción de gracias por estar en el ministerio? Porque Cristo nos salvó, habiendo sido lo que fuimos. Dice en el 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo dice palabra fiel, está diciendo que es una palabra digna de confianza. Y el término digno es merecedor de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar. Cristo mismo de sus labios dijo que Él no había venido por justos, sino por pecadores, que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino a buscar buenas personas, porque nadie es bueno, solo Dios es bueno. Amén. Cristo declaró esto. Ahora, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Porque Pablo dice: siendo yo, habiendo sido yo el primero de los pecadores. El término primero, protos, es el primero, el mayor, el principal, el jefe. Las versiones inglesas dicen que él era el chief de los pecadores, es decir, el jefe, el abanderado. Él se puso en las peores condiciones. Y aquí vemos un detalle. Pablo se autonominó:
de la manera como él había pecado contra Dios y contra los hijos de Dios cuando era inconverso, el primero de los pecadores. Pero hay momentos en que uno llora en la presencia de Dios en gratitud. Dice, si Pablo estuviera vivo le diríamos, no, Pablo, quítate, no te tomes ese honor. Yo me siento el primero de los pecadores, pero te doy gracias, Señor, que a pesar de lo que fui, tú eres hermoso para perdonar los pecados. No lo digo por nadie presente, lo digo por mí. Dios es especialista en recoger de la basura, limpiar y sentar junto a los príncipes del mundo. Solamente el Señor puede hacer eso. ¿Quién como nuestro Dios, que puede echar nuestros pecados a la mano, a nuestro zumo de la mano? Aleluya. Pablo en ningún momento tomaba bandera diciendo, soy apóstol, por encima de los demás. Él lo decía con mucha humildad, rindiendo toda gloria delante del Señor, porque Dios es bueno. Pero también podemos ver en sexto lugar, porque Cristo nos usa ahora como ejemplo para los que habrán de ser salvos. Nos usa como ejemplo para aquellos que habrán de ser salvos. Dice el 16, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores, obviamente, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esto nos remonta a la historia de aquel malhechor. Yo no sé por qué no le llaman ladrón, la Biblia dice que es malhechor. Malhechor va más allá de ladrón. Esto tiene que ver con asesino, con sicario, con violador, con un sedicioso de gobierno. En la cruz no moría cualquier cosa, era lo peor de la sociedad, lo que iba a parar a las cruces. Ese era el castigo del Imperio Romano para aquellos que eran lo peor de la sociedad, como un ejemplo para los demás, para que nadie siguiera sus pasos. Uno le injuriaba diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate de ti mismo y sálvanos a nosotros, bájate de la cruz. Pero el otro, que muy probablemente había escuchado a Jesús en más de alguna prédica, pero nunca se atrevió a rendirse en esa pregonación, ahora era su última oportunidad, también clavado en una cruz a la par del Maestro. Y reprende al otro, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, porque nosotros por nuestros hechos hemos sido fielmente juzgados, pero este es justo, no ha hecho nada. Y volviéndose a Jesús le dijo, Señor, atención con esto, le llamó Kyrios, Señor, amo, dueño, rey, soberano. Yo sé quién eres tú. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el verdadero Dios manifestado en carne. Eres la imagen misma de su sustancia. Eres el resplandor de la gloria de Dios. Aleluya. Eres el Hijo de David. Acuérdate de mí. Mire qué clase de fe. El Señor estaba completamente lacerado a la par, crucificado, pero creyó. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre creía en la venida del Señor, creía quién era Él, y el Señor le dio las palabras más hermosas que un pecador puede recibir. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, aleluya. Si fue ladrón, fue el último robo que hizo con su fe. Si ese ladrón pudo entrar, cualquiera puede entrar en esta gracia. Si Pablo, el primero de los pecadores, pudo entrar para ejemplo para los siglos venideros de cuál es la infinita misericordia y clemencia de Dios para los que han de creer para esta salvación. Yo le digo a los amigos que nos visitan en esta noche, el Señor te ama, no importa, a Él no le importa cuál ha sido tu pasado. Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere salvarte.
El que fue crucificado es el verdadero Hijo de Dios, que desde el principio dio juntamente con el Padre. Aquel que por quien han sido hechas todas las cosas y nada existiera. Él se hizo carne y el juicio que merecíamos por nuestros pecados lo tomó en la cruz del Calvario. Él es nuestra justificación. Pero aquel que rechaza ese precio no tiene la gracia de Dios. Y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, dice el Señor Jesucristo mismo en Juan capítulo 3. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida si tú decides rendirte hoy a los pies del Señor Jesucristo. Pablo es ejemplo. Muchos de los ministros que hemos sido sacados de las tinieblas, del oscurantismo, del ateísmo, de hechicería, de cualquier otro tipo de vida pecaminosa y de tinieblas, somos ejemplos en los siglos venideros, juntamente con Pablo, de cuál es la clemencia del Señor para los que han de creer en esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Por eso no podemos más que saber por qué Pablo escribió esto en el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.